En primer lugar, entendemos que la teoría de la burocracia surge para solventar las limitaciones de la teoría clásica y de la teoría de las relaciones humanas, las cuales llegaron a ser opuestas y contradictorias entre sí. A esto interviene Max Weber, filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, quien plantea una teoría de corte racionalista que busca tener un enfoque eficiente que se pudiese aplicar a las fábricas y a las diferentes formas de organización humana, entendiéndose principalmente las organizaciones políticas. Max Weber nos habla de una teoría en donde se incluyen la especialización de los actores fundamentales de las organizaciones. Estos están distribuidos equitativamente o divididos en funciones de trabajo de manera jerárquica, estableciendo que esta división y esta jerarquía está enmarcada en un ambiente de meritocracia, en donde el trabajador forma parte de la organización y se gana la oportunidad de escalar o de cumplir ciertas funciones y tener ciertas responsabilidades. Todo esto enmarcado en un sistema de reglas, las cuales deben cumplirse para el buen funcionamiento de las organizaciones, y todo esto bajo un registro constante de las actividades de la organización y de los procesos que se llevan dentro de la organización. Asimismo, se entiende que la profesionalización de los miembros de la organización es clave para poder llevar un buen funcionamiento de las organizaciones. Ante esto tenemos las características más relevantes de la teoría de la burocracia. Se entiende que la teoría de la burocracia busca una organización formal que se fundamenta en un marco legal o con unos estatutos o reglas internos que tienden a la impersonalización de la misma. Su estructura es netamente jerárquica y sus procedimientos o sus procesos tienden a ser rutinarios. Estos procesos, a su vez, son estandarizados y la organización, según la teoría de la burocracia, es meritocrática, busca especialización y necesita o requiere del profesional para su buen funcionamiento. Max Weber también nos habla de los tipos de autoridad. Esto también se conoce como la tripartita de las autoridades. En un primer lugar, podemos decir que la autoridad carismática se centra en el carácter, el heroísmo, liderazgo o religiosidad. Esto se puede ver, por ejemplo, en el poder de la iglesia o en el poder de los líderes naturales. Tenemos la autoridad tradicional, que es la que reúne el sistema patriarcal, el patrimonialismo, o digamos, estas autoridades que se ceden por herencia o por, por genealogía, y también los sistemas feudales, en donde también se lleva
más o menos de esa manera. Y tenemos la autoridad racional, o también conocida como autoridad legal, que está basado en las leyes, en los sistemas de estados modernos y enteramente burocráticos. La teoría de la burocracia tiene, como toda teoría, una serie de ventajas. Tenemos que la teoría burocrática brinda disciplina dentro de las organizaciones. Brinda también una estructura clara que se puede entender según los procedimientos que se realizan en las organizaciones. También tiene un carácter de uniformidad, lo que permite a actores externos entender de una manera clara las organizaciones, asimismo como mantener claridad en los procesos dentro de la organización. Posee una dirección unificada, donde los procesos deben llevarse según las estructuras jerárquicas o según las estructuras de organización de cada organización, y tiende a ser eficiente en el sentido de que al estar regulada y al tener un carácter uniforme, es posible mantener canales de comunicación directos que permiten una mayor eficiencia. Asimismo, dado que tiene un carácter profesional y está basada en leyes o en reglas, se entiende también que hay una precisión más concreta en lo que respecta al trabajo. Sin embargo, como toda teoría, la teoría de la burocracia también nos presenta ciertas desventajas. En un primer lugar, y quizá la más evidente, tiende a ser una impersonalización de lo externo, de lo que está fuera de la organización. También se puede evidenciar la impersonalización en el sentido de que el empleado tiende a moldarse a la organización y no la organización al empleado. Por lo general, las estructuras burocráticas tienen una resistencia al cambio. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años, dado el avance constante de las tecnologías de la información. Quizá esta tendencia a la resistencia al cambio ya no es tan marcada. Una desventaja que puede todavía mantenerse es el carácter rutinario de la teoría de la burocracia, y en algunos casos también se presenta una inflexibilidad con respecto a cambios que puedan existir o que puedan requerirse dentro de la estructura jerárquica. Esto principalmente cuando se deben tomar decisiones en ciertos niveles y por la rutina que se debe llevar con respecto a la comunicación, no se tomen ciertas decisiones adecuadamente o en el momento preciso, en vista de mantener la estructura jerárquica en favor de la toma de decisiones por necesidad. Para entender un poco más la teoría de la burocracia, voy a tomar como ejemplo una empresa modelo de Venezuela. Modelo en muchos aspectos. En primer lugar, es importante aclarar que el modelo Farmatodo es enteramente americano, pero
Tomo este ejemplo, esta empresa, principalmente porque nuestro concepto local de burocracia dista mucho de lo que se entiende realmente según la teoría de la burocracia. Y Farmatodo logra establecer una estructura bastante dinámica y organizacional dentro de un marco legal que es bastante cambiante y que a veces es difícil de seguir. Y toma un modelo extranjero y lo aplica de manera eficiente en otro contexto. Entonces, entendemos que Farmatodo es una empresa y tiene un carácter racional, legal. Obviamente en este tipo de empresa privada hay una naturaleza formal, hay una naturaleza legal, dado que Farmatodo debe estar alineada con distintas instituciones gubernamentales o nacionales para poder operar. Ministerio del Trabajo, principalmente, y el Ministerio de la Salud. Entonces, Farmatodo automáticamente debe tener una claridad en lo que respecta a sus procedimientos legales y tiene que estar alineado con otras organizaciones en ese aspecto. Mantiene una estructura jerárquica. Sin embargo, esta estructura jerárquica es en algunos casos o en algunos niveles es horizontal y no es de arriba hacia abajo, sino que mantiene una horizontalidad. Esto lo podemos ver cuando regentes de farmacia o gerentes o subgerentes están de alguna manera comunicándose directamente con cualquier personal y uno mismo como usuario tiene la posibilidad de ver a estas personas en los pasillos cumpliendo funciones que quizá pueden ser exclusivas de otros cargos, pero se mantiene ese dinamismo entre la necesidad de la empresa y esta jerarquía, ¿ok? Tiende a ser rutinaria, es muy estándar, de hecho, el vestimenta, trato, comunicación, el mensaje que te dan los empleados tiende a ser muy preciso y tiende a ser el mismo. El punto de meritocracia en Farmatodo quizá no se evidencia de manera clara, en vista de que eso es un tema ya un poco más interno y no poseo esa información. Y con respecto a la especialización y la profesionalización de los empleados, hay algo entendible allí. Para trabajar en Farmatodo se recibe un entrenamiento. Tiene que pasarse por un entrenamiento y por una serie de pruebas y eso profesionaliza a quien opta trabajar en Farmatodo. Y es especializado porque al tratarse de una empresa farmacéutica que no se dedica exclusivamente a ese ramo, sí requiere que el personal conozca de el área farmacéutica y los profesionalizan y eso es un entrenamiento que va a la par de la formación que pueda llegar a tener un empleado o un candidato para trabajar en Farmatodo. Entonces, podemos ver en líneas generales que Farmatodo cumple con varios aspectos de la teoría burocrática. Esta es mi presentación. Muchísimas gracias por escuchar y hasta una próxima oportunidad.